Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Chicago, en un modesto barrio bordeado de casas con fachadas ligeramente desgastadas, se encontraba la antigua casa de los Reynolds. Era un edificio de ladrillo rojo, construido varias décadas antes, con contraventanas blancas descascaradas y un pequeño jardín con maleza. Era donde Anna Reynolds, una mujer de 28 años cuya mirada siempre parecía llevar el peso de una melancolía silenciosa. Anna había crecido en esta casa, entre estas paredes impregnadas de historias familiares, estallidos de risas infantiles y, a veces, discusiones silenciosas. Su mundo había sido moldeado por la presencia tranquilizadora de sus padres y por la complicidad, a veces tensa, con su hermano mayor Miguel. Pero todo cambió hace 5 años. La trágica muerte de su padre, ocurrida repentinamente en un accidente de coche, destrozó su mundo. Desde ese día, Anna vivió sola en casa familiar, cargando con el peso de esta ausencia insoportable. Michael, en cambio, huyó de Chicago para intentar rehacer su vida en Nueva York, en el despiadado mundo de las finanzas, lejos de los recuerdos que lo asaltaban. Cada mañana, al abrir los ojos, Anna se encontraba rodeada de vestigios del pasado. La vieja cómoda del salón, donde su padre siempre guardaba su sombrero, el sillón desgastado junto a la ventana donde a su madre le encantaba tejer, la habitación que una vez compartió con Michael, ahora vacía y congelada en el tiempo. Pasaba horas limpiando, ordenando y manteniendo vivo el recuerdo de la familia que tanto había amado. Trabajaba como trabajadora social en un centro para jóvenes con problemas, una vocación nacida de su profundo deseo de ayudar a quienes, como ella, a veces se sentían abandonados por el mundo. Pero en el fondo, un gran secreto la carcomía: nunca había podido perdonar a Michael por abandonarla tras la muerte de su padre. Consideraba su partida una huida, una traición. Cada vez que sonaba su teléfono y veía su nombre, una mezcla de ira y tristeza la invadía. Y, sin embargo, en el fondo, aún esperaba que algún día regresara. Una tarde de otoño, el cielo estaba bajo y cargado de nubes grises, mientras una ligera brisa arremolinaba las hojas muertas por los tranquilos callejones del barrio. Las farolas proyectaban una suave luz amarilla, proyectando sombras largas y parpadeantes sobre la acera. En esta atmósfera nostálgica, la vieja casa de los Reynolds parecía aún más solitaria. Anna estaba sentada junto a la ventana de la sala, con una taza de té caliente en la mano, mirando al vacío, las hojas caer en perezosos remolinos. El peso de los años, de los silencios, de las cosas no dichas, parecía pesar sobre sus hombros como un abrigo pesado. De repente, sonó el timbre, rompiendo el silencio de la noche. El sonido resonó por toda la casa, agudo, inesperado, casi irreal. Anna sintió que el corazón se le aceleraba, una mezcla de aprensión y curiosidad se apoderó de ella. Se levantó lentamente, dejó la taza sobre la mesa de centro y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, entró el frío gélido del otoño, trayendo consigo el olor a ciudad húmeda y hojas mojadas. Michael estaba en la puerta. Estaba allí, muy real, pero irreconocible. Su rostro, desgastado por la fatiga y el tiempo, mostraba las huellas de años de aislamiento. Sus ojos, antes vivaces y seguros, ahora parecían nublados por una profunda tristeza. Su traje arrugado, su cabello despeinado, delataban el peso de su viaje. Anna, he vuelto. Su voz, grave y áspera, transmitía una sinceridad desgarradora. Esa simple palabra, pronunciada tras tantos años de silencio, tenía el peso de una confesión. Anna lo miró, sin alegría ni enojo. Sus ojos reflejaban un profundo cansancio, el de años esperando una ausencia, el de soportar el peso de un silencio demasiado prolongado. Aún no sabía cómo responder, o si realmente quería hacerlo. Michael dio un paso adelante, bajando la cabeza. Lo perdí todo, Anna. Mi trabajo, mi relación, todo se vino abajo. Y, sobre todo, me perdí a mí misma. Un temblor recorrió su voz, como si intentara extraer una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Ya no puedo huir. Quiero empezar de nuevo. Para darle sentido a todo. Y arreglar lo que rompí, si me das una oportunidad. Se hizo un silencio denso y solemne. Anna sintió un torbellino de emociones, ira, tristeza, resentimiento, pero también un frágil rayo de esperanza.
Ella respiró profundamente y sintió que su corazón latía más rápido. Michael, esto no es sencillo. No regresaste solo para decir eso. Ella cerró suavemente la puerta detrás de él, como para invitar ese pasado a su presente, a pesar de las cicatrices aún abiertas. Los primeros días tras el regreso de Michael fueron un campo de batalla silencioso. La casa, antes tan tranquila en su soledad, se llenó de repente de una tensión palpable, casi eléctrica. Anna no sabía cómo reaccionar ante esta presencia familiar y a la vez extraña. Cada mirada que intercambiaban parecía cargada de preguntas sin responder, con heridas aún abiertas. En el fondo, siempre había deseado que Michael no regresara. Su huida, por dolorosa que fuera, había creado un vacío que había aprendido a llenar sola, piedra a piedra, con fuerza de voluntad y trabajo duro. Su corazón albergaba un profundo resentimiento, difícil de expresar, una amarga mezcla de abandono y decepción. Sin embargo, paradójicamente, esta llegada inesperada despertó en ella un atisbo de esperanza. Quizás fue un golpe de suerte, una oportunidad única para sanar viejas heridas, romper silencios y reconectar con un pasado enterrado durante demasiado tiempo. La casa de repente parecía menos pesada, como si el peso de la ausencia finalmente pudiera empezar a disiparse. Pero más allá de ellos dos, había una ausencia aún más profunda, la de su madre. Había sucumbido al cáncer varios años antes de la tragedia que se llevó a su padre. Su desaparición había dejado un vacío inmenso, un silencio cruel que ni Anna ni Michael habían podido llenar. Esta ausencia pesaba profundamente en la casa, en sus corazones, en cada acción que realizaban. A veces, en la quietud de la noche, Anna casi podía oír su voz distante y frágil, recordándoles los días en que todo parecía posible. Con el paso de los días, las conversaciones, inicialmente vacilantes y superficiales, se fueron profundizando. Anna y Michael redescubrieron poco a poco el amargo sabor de los recuerdos compartidos, tardes de verano en el jardín, discusiones infantiles, carcajadas, pero también las cosas no dichas, las frustraciones acumuladas, los miedos nunca expresados. La ira de Anna a veces se expresaba con palabras ásperas, a veces con un silencio gélido. Lo culpaba por irse, por huir, lo que, para ella, había sido un abandono. ¿Por qué me dejaste sola con todo esto?, preguntaba con la voz entrecortada. Michael, por su parte, cargaba con una inmensa culpa. Apenas se justificaba, buscando en sus ojos un perdón que sabía que sería difícil de obtener. No sabía cómo afrontarlo. Tenía miedo de desmoronarme, como papá. No quería que te pasara lo mismo. Sus heridas, tan distintas, finalmente se revelaron, frágiles y dolorosas. Estaban aprendiendo a escucharse, a reconocer el dolor del otro, a comprender que su distanciamiento no era un rechazo, sino un torpe intento de protegerse. Cada intercambio, cada silencio compartido, construía gradualmente un frágil puente entre ellos, una promesa silenciosa de que, tal vez, juntos, podrían enfrentar el pasado y visualizar un futuro. Esa noche, en la cocina, bañada por las sombras y la luz dorada, algo se quebró, y luego se abrió. Se creó una brecha en el denso silencio de los años. Las palabras que finalmente se intercambiaron no fueron perfectas ni ordenadas, pero eran ciertas. Y esta verdad, temida y reprimida durante tanto tiempo, se convirtió en un alivio. Una especie de respiro. Como si, tras años de caminar en la niebla, por fin vieran un poco de cielo. Anna sintió que algo en lo profundo de su ser se desmoronaba. El peso del secreto, que había cargado como una piedra sobre su pecho, pareció finalmente desprenderse de sus hombros. Se dio cuenta de cuánto la había aislado este silencio, no solo de su hermano, sino de sí misma. Al proteger la memoria de su padre, se había olvidado de sí misma. Y al querer ser fuerte a toda costa, había enterrado su dolor en una habitación oscura de su corazón. Michael, por su parte, se estaba descubriendo vulnerable. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no tener todas las respuestas. No ser quien avanza, directo, cueste lo que cueste. Finalmente vio la verdad, su huida no había borrado sus miedos, los había alimentado. Había huido de la sombra de su padre, pero esa sombra lo había seguido, en silencio, a los rascacielos de Manhattan, a los pasillos de su apartamento vacío. Y así, en esa sencilla cocina donde yacían tantos recuerdos, tomaron una decisión, no un milagro ni una renovación repentina, sino una decisión humilde y valiente, no llevar más sus cargas solos. Iban a apoyarse el uno en el otro.
De verdad. Por primera vez en años. Los días siguientes adquirieron un cariz diferente. Nada era fácil. Aún había silencios, incomodidad, gestos inseguros. Pero la ternura regresó poco a poco, como una planta frágil que finalmente se abre paso entre la tierra helada. Anna regresó a su trabajo como trabajadora social con una perspectiva renovada. Ahora llevaba en su corazón no solo heridas, sino también llaves. Comprendía mejor la soledad de los jóvenes a los que apoyaba, su miedo a hablar, la vergüenza que los corroe en silencio. Ya no era solo una profesional cariñosa, se había convertido en testigo de una verdad universal, incluso en familias amorosas, lo que no se dice puede matar lentamente. Sus colegas notaron rápidamente este cambio en ella. Su voz era más tranquila, pero más segura. Su capacidad de escucha, más profunda. Irradiaba una calidez discreta, impulsada por su propia resiliencia. Una adolescente en crisis, a quien había seguido durante 2 años sin ningún progreso notable, se confesó con ella por primera vez. Fue una confirmación para Anna, su dolor pasado tenía un significado. Cumplía una función. Por su parte, Michael tomó una decisión difícil pero esencial, buscar ayuda. Contactó con un terapeuta recomendado por un centro local. Al principio, entró en la sala de espera con un nudo en la garganta, aún atormentado por el orgullo, por la idea de que pedir ayuda significaba fracasar. Pero desde las primeras sesiones, comprendió algo más: hablar no se trataba de caer. Se trataba de empezar a levantarse. Comenzó un largo proceso de reconstrucción interior. Exploró sus viejos miedos, su conflictiva relación con la masculinidad, su constante afán de superación, heredado de un padre que, a pesar de sus defectos, había sido un modelo exigente. Aprendió a reconciliarse con su pasado, a aceptar que podía ser un hombre sensible sin ser débil. Poco a poco, Michael redescubrió el gusto por las cosas sencillas: cocinar por las noches con Anna, pasear por el barrio, leer una novela en lugar de un informe financiero. Empezó a involucrarse en proyectos comunitarios, utilizando sus habilidades para ayudar a pequeñas organizaciones a administrar sus finanzas. No era Wall Street. Pero era lo correcto. Era cierto. El silencio que habían cargado durante tantos años, ese silencio cargado de secretos, dolor e incomprensión, ya no les pesaba como una cadena. Poco a poco se convertía en algo más. Ya no era un muro, sino un suelo. Un caldo de cultivo. Los cimientos de un vínculo que reconstruían lenta y pacientemente, con cada palabra intercambiada, cada mirada sostenida sin miedo, cada gesto ofrecido sin máscara. Las conversaciones, cautelosas al principio, se volvieron más profundas, más naturales. Sus voces, antes vacilantes, aprendieron a reencontrarse sin juzgarlas. A veces, un simple «¿te acuerdas?» bastaba para evocar un recuerdo enterrado, una imagen de la infancia, una escena olvidada. Rieron. A veces lloraron. Pero nunca más apartaron la mirada. Su nueva complicidad ya no era la de antes, la de niños en la sala o adolescentes discutiendo en la cocina. No. Era un vínculo más adulto, más lúcido, forjado no por la inocencia, sino por la reconciliación. Una hermandad reconstruida sobre la verdad y la aceptación, no sobre las apariencias. Y la casa, a la casa. Una vez fue un mausoleo. Cada habitación parecía albergar un fantasma, el perfume desvaído de su madre, la voz profunda de su padre resonando por los pasillos, objetos congelados en el tiempo como si esperaran un retorno imposible. Pero poco a poco, esta casa se había transformado. Sin grandes cambios aparentes, sin ninguna renovación espectacular. Todo estaba en los detalles: las cortinas se abrían con más frecuencia, las plantas que Anna había empezado a regar con cuidado, la música que a veces resonaba desde la cocina y las risas apagadas que llegaban del salón por la noche. Las luces encendidas, las puertas entreabiertas. El dolor no había desaparecido. Pero había encontrado su lugar. Ya no era un veneno, sino una cicatriz que miraban juntos, sin vergüenza. Un año después, una mañana de primavera, el jardín, antes cubierto de maleza, estaba irreconocible. Michael, con la ayuda de un vecino aficionado a la jardinería, había pasado semanas removiendo la tierra, plantando flores, reparando la cerca y colocando luces de colores que a Anna le parecían un poco cursis, pero muy cálidas. El viejo manzano, aún allí, extendía sus ramas como un abuelo cariñoso,
y los setos podados dejaban filtrar la luz dorada del sol poniente. Ese día, Anna y Michael organizaron una pequeña fiesta. Nada del otro mundo, unas cuantas mesas cubiertas con manteles sencillos, comida casera, un altavoz que reproducía soul, jazz y algunas canciones de su infancia. La barbacoa humeaba suavemente, resonaban las risas, las copas tintineaban. El jardín estaba lleno de caras conocidas, los compañeros de Anna, los jóvenes del centro al que apoyaba, el terapeuta de Michael, su vecina Ellen, que les había prestado sillas, e incluso el adolescente rebelde al que Michael había ayudado recientemente con sus deudas. Fue una celebración modesta, pero tuvo un sabor a victoria. Entre conversación y conversación, Anna observaba la escena. Michael, de pie junto a la parrilla, charlaba con un grupo de invitados, visiblemente relajado y sonriente. Recordó la noche de su regreso, sus rasgos demacrados, sus pesados silencios. Había cambiado. No porque se hubiera convertido en el hombre que había sido, sino porque se había permitido convertirse en alguien nuevo, más real, más frágil, más libre. Ella también había cambiado. Se sentía arraigada, pero nunca congelada. Estaba viva y avanzaba. Había aprendido que el pasado no se cura como se borra una mancha. Se integra. Se transforma. Mientras el cielo se tornaba rosa y las luces de hadas se encendían una a una, Anna se acercó a su hermano. Él la saludó con una sonrisa cómplice. ¿Te das cuenta? Hace un año, ni siquiera nos hablábamos. Ella se encogió de hombros y sus ojos brillaron. Y ahora compartimos brownies caseros con nuestro vecino de 80 años y tu psiquiatra. El milagro está hecho. Se rieron suavemente. Luego, sin decir palabra, se abrazaron. Un gesto sencillo. Natural. Inesperado. Hace un año, no habrían podido. Hoy, era evidente. Porque a veces, basta con romper el silencio para que entre la luz. Y dejaron entrar esta luz, no borrando el pasado, sino dándole finalmente espacio para respirar. Sabían que el camino por delante aún sería largo. Habría días grises, recuerdos dolorosos y quizás recaídas. Pero ahora ya no caminaban solos. Y esa fue la verdadera victoria.